Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Torres y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema relacionado con la contingencia que estamos viviendo el día de hoy y que ha sido de gran importancia durante, pues bueno, ya más de un año y medio que estamos viviendo, pues lleno de cambios y de muchas cosas que pues nos ha tocado pasar, ¿no? Y es nada más y nada menos que hablar sobre ciberseguridad y las tendencias que están ocurriendo en la industria al día de hoy. Para esto, pues bueno, hice una pequeña agenda para platicar un poquito acerca de la transformación digital, todos estos cambios que hemos estado viendo y la dependencia de tecnología que tenemos, y cómo esto nos lleva a hablar un poquito de tendencias de ciberseguridad, que pues viene de la mano, y sobre todo esto enfocarlo a temas también de cibercrimen, ¿no? También entendiendo qué es lo que está pasando con estas tendencias de digitalización, ciberseguridad y cibercrimen, poder generar una estrategia de inteligencia para poder, pues digamos, defendernos, ¿no? Generar una defensa basada en inteligencia. Y además, pues terminar con un pequeño caso de estudio para, pues después poderles dar un par de tips y recomendaciones de cómo podernos mantener seguros, sobre todo en esta época de trabajo remoto o estudio en casa como tal, ¿no? Empecemos hablando de la transformación digital, ¿no? Este es un término muy común al día de hoy. Todos sabemos que el crecimiento y la adopción de la tecnología, pues en los últimos años, pues ha requerido que las empresas, gobiernos, economías, inclusive nosotros transformemos la manera en la que trabajamos o en la que pues vivimos nuestro día a día, ¿no? Es decir, la tecnología se usa de manera, digamos, cotidiana cada vez más. Un ejemplo que me gusta mucho compartir es el siguiente. Este es, digamos, un dispositivo de almacenamiento de IBM que, pues les puedo decir que eran menos de 2 o 3 megas, pues por ahí ya hace muchos años, y se rentaba y pesaba más de 1 tonelada como tal, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, pues tenemos cosas totalmente diferentes. En Amazon podemos encontrar diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento con muchísimo mayor cantidad de almacenamiento que ese tipo de dispositivo, y pues vemos que inclusive el tamaño es menor, pues en este caso a una moneda, ¿no? Como tal. El futuro pues básicamente ya nos alcanzó y ya muchas cosas cambiaron. Esto es a lo que nosotros llamamos transformación digital, cómo el uso de la tecnología nos hace la vida más sencilla, ¿no? Y sobre todo, pues se vuelve un habilitador para nosotros, para un negocio, estudios y pues bueno, un par de cosas más como tal, ¿no? De hecho, estudios publicados por IDC revelan que aproximadamente un tercio de las personas en el mundo pues ya cuentan con un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente, y que generalmente un usuario común interactúa hasta 60 veces al día, donde muchos de nosotros, y pues yo también, claro, utilizamos el celular antes de dormir o en los primeros 5 minutos al despertar. También se pronostica que pues, para el 2025 el 80% de los recursos de TI pues, se va a estar moviendo pues, a alguna nube pública, ¿no? O privada, si llegase a ser el caso. Otro dato interesante que pues, por ahí encontré es que los dispositivos IoT, que no son más que pues esos dispositivos como tabletas electrónicas, televisiones inteligentes, cámaras y demás dispositivos que se conectan a Internet al día de hoy, pues ya representan más del 50% de dispositivos conectados, y esto es a nivel mundial, ¿no? Es por eso que esta tendencia de transformación digital debe de estar acompañada de una estrategia de ciberseguridad. Y esto es porque diversos estudios, como la revista Forbes, han llegado a definir pues, que la ciberseguridad es un habilitador en el negocio de las organizaciones, de estrategias digitales y demás. De hecho, el Foro Económico Mundial publicó en su reporte de riesgos globales en el 2020 cuáles son los riesgos a considerar en los próximos años. Y esto lo hace midiéndolo en probabilidad de ocurrencia e impacto como tal. Es decir, qué tan probable es que pues algún riesgo o amenaza de estas pase, y si pasa, qué tanto impacto le podría causar a la sociedad. En el cual, pues si podemos ver por ahí más de cerca, vamos a ver que pues, temas como ciberataques es uno de los que tiene mayor probabilidad e impacto como tal. Y esto solamente está por debajo de amenazas como desastres naturales, climas extremos o inclusive enfermedades infecciosas como la que estamos viviendo al día de hoy, ¿no?
Así también consultorías como Cybersecurity Venture pronostican que los daños totales al cibercrimen a nivel mundial pues ya sobrepasan los 6 trillones de dólares, así como temas de secuestros cibernéticos, conocidos como ransomware, pues ya sobrepasan los 20 billones de dólares como tal en el 2021, donde aproximadamente el 90% de estas amenazas pues realmente siguen llegando por vectores como correo electrónico, ¿no? Utilizando técnicas como phishing, tratando de engañar a los usuarios, pues para abrir algún archivo o acceder a algún link malicioso. Y recuerdan que hablamos de los dispositivos IoT, pues bueno, estos dispositivos pues ya se volvieron el vector preferido para el cibercrimen en el 2018. Y según la revista Forbes, en conjunto con analistas de ciberseguridad, detectaron un aumento considerable de ciberataques sobre estos dispositivos utilizando ya técnicas de explotación avanzadas, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo, en este caso hablando del correo electrónico, porque muchas veces nosotros se nos habla mucho de phishing, pero no nos toca verlo a lo mejor o entender cómo se vería alguno de estos, ¿no? Este es un correo electrónico malicioso que realmente intenta engañar al usuario, pues para que descargue pues algún tipo de archivo, abra el contenido y pues realmente se ejecuten instrucciones maliciosas, ¿no? Vamos a verlo un poquito más de cerca. El correo electrónico contiene una línea de asunto que dice enfermedad de coronavirus, comunicación importante, ¿no? También incluye un archivo adjunto titulado COVID-19, Organización Mundial de la Salud, que parece contener información adicional, pero realmente es un señuelo. Aquí podemos ver dos cosas. El atacante está aprovechándose de toda esta ola de incertidumbre y pánico sobre el COVID-19 y además está haciéndose pasar por una organización, pues digamos, conocida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues para poderse ver más creíble. Además, el cuerpo del correo contiene múltiples puntos, pues en este caso de control de infecciones y otras sugerencias y recomendaciones que obviamente tratan de que sea más creíble o más atractivo para engañar, pues en este caso al usuario, que continúe leyendo y que pues al final descargue el archivo, lo abra, pues en este caso pues para poder saber qué es, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos, campañas que hemos estado viendo o siguiendo, que se enfocan mucho, pues en este caso, a hacerse pasar por instituciones como pues, la Organización Mundial de la Salud como tal. Estos vectores de ataque se han ido incrementando y de hecho, pues Europol publicó en uno de sus reportes que existe evidencia de que los actores maliciosos realmente están explotando vulnerabilidades para su propio beneficio. Y aquí hablamos de pues, la utilización de campañas de phishing para la distribución de malware, como pues, lo acabamos de ver como tal. Temas también como ransomware, pues enfocado también a instituciones médicas, científicas, ataques a infraestructuras críticas, ransomware también dirigido, pues en este caso a teléfonos móviles, esquemas de fraude donde se engaña pues, a las personas para que quieran comprar bienes como máscaras, desinfectantes, medicamentos, pero realmente pues, es un fraude digital y sobre todo la información errónea, ¿no? O las noticias falsas o fake news que realmente se distribuyen por redes sociales y realmente solamente generan pánico, inestabilidad social y desconfianza. Y muchas veces este tipo de fake news o noticias falsas son links maliciosos, ¿no? Que te puede descargar por ahí algún tipo de amenaza. Desafortunadamente, pues la dependencia de la tecnología, así como la gran cantidad de información crítica, que pues ya manejamos información sensible o personal, que vive en nuestros celulares o en nuestras tabletas o en nuestros computadores, pues se han hecho muy atractivos por los ciberatacantes. Y esto, pues, es para poderles hablar un poquito de las tendencias de ransomware que se han visto como tal, ¿no? Justamente en este estudio publicado por la Agencia de Ciberseguridad Europea, eh, hablan o se detallan de algunos casos con bastante impacto a nivel global desde el 2018, ¿no? Donde el ransomware se utilizó pues para, digamos, afectar a organizaciones estatales como una herramienta, pues en este caso, para pues, generar dinero, ¿no? En 2019, por ejemplo, se produjeron varios ataques contra organizaciones gubernamentales o estatales a las que se les pidió, pues, en este caso, la ciudad de California, que pagara $400,000 en rescate, y esto para liberar un bloqueo, un secuestro digital de las sus líneas telefónicas, ¿no? Del Departamento de Policía. Además de pues líneas telefónicas de emergencia de obras públicas, números de ayuntamiento y demás como tal, ¿no?
En este caso, pues bueno, la ciudad se negó a cumplir, pues en este caso, esta demanda del pago y se recuperó del ataque utilizando pues respaldos, ¿no? Copias de seguridad. También, por otro lado, el Departamento de Recursos de Información de Texas informó un ataque, pues en este caso de ransomware, coordinado a 23 pequeñas organizaciones gubernamentales. Esto fue en agosto del 2019. Y el costo para el condado de Texas se estimó aproximadamente llegando a los 3.5 millones de dólares. Mientras que hay campañas específicas como la que sufrió Florida en un ataque coordinado de ransomware utilizando, pues, en este caso, la variante de Ryuk o Ryuk, que provocó una pérdida de pues aproximadamente $450,000 como tal. Sin embargo, muchas veces estas campañas ya no solamente quedan en afectar la reputación de la empresa, la operación y pérdidas monetarias, sino que, pues bueno, desafortunadamente, y esto es una noticia que publicó el New York Times, ya se dio el primer deceso de una persona, en este caso porque pues un hospital o una entidad de salud fue afectada con algún tipo de ransomware y pues por ahí se complicaron un par de cosas, ¿no? Esto nos habla que esto ya va llegando más allá y está afectando los negocios y las organizaciones y la manera en la que vivimos. Esta amenaza ya se está volviendo muy crítica, no nada más para temas de TI, sino temas inclusive que pueden afectar la vida humana, ¿no? Pero ¿cómo se ven estas amenazas? Es decir, un usuario puede estar utilizando su computador de manera normal y sin embargo empieza a notar cosas como lentitud, cosas raras de computadora, que salen archivos, hasta que de repente sale una pantalla como esta, ¿no? Esto es lo que se le conoce como un secuestro cibernético o ransomware, el cual, como su nombre lo dice, pues secuestra tus archivos o tu sistema hasta que se pague un rescate utilizando, pues bueno, famosos bitcoins o alguna divisa que sea difícil de rastrear como Monero también pudiera ser, ¿no? Pero si miramos más de cerca podemos ver cosas interesantes. En esta, pues digamos, variante se incluye un traductor de idiomas, el cual pues le brinda la posibilidad a la víctima de ver la información que muestra la amenaza en su idioma natal e inclusive pues también se puede ver un botón que dice contáctanos, ¿no? Y esto es para poder obtener pues soporte de cómo realizar los pagos o generar una cuenta de bitcoins o algo por el estilo. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Esto nos dice que hay una organización detrás de esta amenaza digital que cuenta con atención a usuarios, traducción y soporte a varios idiomas y sobre todo que los adversarios entienden que su objetivo realmente, pues básicamente es obtener pues, el pago o el rescate de esta información y esto no va a pasar si la persona que, pues, o la víctima no entiende cómo generar una cuenta de bitcoins, no entiende cómo pagarlo o no sabe pues de temas digitales, ¿no? Entonces, por eso se están haciendo todo este tipo de cosas. Y pues bueno, las pérdidas, según estudios de la consultoría, pues en este caso Deloitte, como con Microsoft, estiman que a las pocas semanas de pues, haberse liberado esta amenaza en 2017, pues hubo pérdidas de más de 100 millones de euros, ¿no? Y esto solamente hablando del 2017. Así como este tipo de, pues digamos, campañas de cibercrimen utilizando ransomware, también se pueden utilizar campañas utilizando, pues, temas de botnet, ¿no? Y esto enfocado a temas de IoT. Ya lo platicamos anteriormente. Pero ¿cómo pasa esto, no? Aquí se los voy a ilustrar de, pues, una manera un poquito más visual o sencilla, donde un atacante o un adversario compromete servidores o levanta, pues, un par de servidores hasta que ya estén infectados. Y una vez que hace eso, pues empieza pues, a tratar de vulnerar dispositivos que estén expuestos o vulnerables a Internet, muchos de ellos IoT como tal, para que una vez que estos dispositivos lleguen a ser infectados, pueda tomar control de ellos y enviarles instrucciones a través de estos servidores pues que se vuelven de comando y control, ¿no? Si podemos recapitular, el dispositivo infectado una vez que ya esté infectado con algún tipo de malware o algo por el estilo, pues básicamente ya siempre va a estar tratando de irse a comunicar con estos servidores de comando y control para pues obtener instrucciones nuevas, una actualización o algo por el estilo. Y entre esas instrucciones puede ser tomar información, o sea, exfiltrar información del sistema, escanear información alrededor de la red, buscar a lo mejor infectar más usuarios
o inclusive mandarles actualización a más dispositivos dentro de la red. Esto para hacer la campaña pues, más grande, ¿no? ¿Y para qué quisieran una campaña tan grande los ciberdelincuentes? Esto muchas veces lo hacen para generar ataques coordinados de denegación de servicio, donde pues tratan de afectar la disponibilidad de un aplicativo, de una organización o de algún dispositivo como tal, pues para poder tener algún otro fin malicioso, ¿no? Así como pues bueno, surgen ataques de manera constante en el ciberespacio. E inclusive, justamente en este mismo momento podemos ver cómo se puede representar pues por medio de mapas de amenazas, ¿no? Las amenazas o los ataques ocurren de manera constante, no importa el país o la ciudad. ¿Y esto por qué pasa? Al día de hoy, los datos e información de las empresas realmente se han vuelto pues el combustible para la economía digital. Esto es en cualquier sector de la industria a nivel mundial. De hecho, algunos analistas o expertos dicen que al día de hoy existe más economía digital que física. Es decir, existe más dinero digital que dinero físico como billetes o monedas como tal. Y esto nos da el contexto para poder pasar al siguiente tema, ¿no? ¿Existen ciberdelincuentes en nuestro país? ¿Existen ciberataques en nuestro país? Pues bueno, aquí les presento, y haciendo el ejemplo con México, una campaña de malware que se llama Dark Tequila. Este está enfocado a dispositivos Android y su objetivo es robar información, sobre todo de aplicaciones de banca en línea, ¿no? Pagos en línea, correos electrónicos, sitios, herramientas para desarrollo y contraseñas y demás, ¿no? Adicional, también pues se tiene o se desarrolló un secuestro cibernético o un ransomware, el cual se hace pasar por la Policía Federal de México, diciendo que pues el computador se ha bloqueado por tener algún programa ilegal o pues algún tipo de piratería, ¿no? Y te piden una multa que pues realmente no es más que el pago por regresar tu información. Inclusive, y lo curioso que se puede ver ahí, es que te dan facilidades de pagar en tiendas de conveniencia como un Oxxo, un Office Max, un Extra o demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todo esto es totalmente un engaño, realmente es un secuestro cibernético. Como verán, en México, pues, al menos hemos sido testigos de múltiples eventos de ciberseguridad en los últimos años. De hecho, McKinsey & Company, en conjunto con el gobierno mexicano, emitieron un documento llamado Perspectiva de Ciberseguridad en México, en el cual pues mencionan que el cibercrimen en México afecta a más de 33 millones de mexicanos al año. Y los costos financieros del cibercrimen en México pues ya llegaron a alcanzar una cifra de más de 7.7 miles de millones de dólares, y esto tan solo en 2017. Podemos ver en la línea de tiempo que pongo por ahí que pues han pasado otros incidentes y muchos más seguramente que pues han hecho que esta cifra pues vaya incrementándose, ¿no? Y esto, ¿cómo podemos entender qué tan saludable o qué es lo que está pasando en la situación actual en nuestro país? Utilizando diversas herramientas como Shodan, pues hizo una investigación muy rápida para sacar datos interesantes. De hecho, Shodan cuenta con dashboards específicos por país, algunos aplican y otros no. Y podemos ver, en este caso, en el ejemplo de México, que existen más de 250 sistemas críticos industriales expuestos a Internet, ¿no? Muchas máquinas vulnerables con vulnerabilidades conocidas para distribución de ransomware, distribución de malware. Y de hecho, haciendo una búsqueda muy rápida, inclusive puedes encontrar accesos habilitados a dispositivos mediante, pues en este caso, el uso de escritorio remoto, ¿no? Inclusive, pues te puedes encontrar por ahí perfiles con, pues, digamos, usuarios como pagos, contabilidad, recursos humanos, que pues siguen expuestos a Internet. Como ven, existen muchas amenazas, ¿no? Y sobre todo falta de información de cómo poder prevenirnos. Por lo que aquí existen diferentes estrategias y podemos utilizar algo que se llama inteligencia contra amenazas. ¿Pero qué es esto? Inteligencia contra amenazas, y realmente se explica muy bien en el libro de Threat Intelligence Handbook, que pues realmente está escrito por el doctor Albert, que pues o lo define como la capacidad de adquirir conocimiento sobre una empresa, sus condiciones o objetivos, capacidades existentes, sistemas, y esto para poder determinar las posibles acciones de un actor o amenaza malintencionado, pues al querer explotar pues las vulnerabilidades existentes que tengamos. Si lo quisiera poner en palabras simples, es que si yo entiendo qué pasa en mi organización, si yo sé que trabajo en un sector financiero, educativo, retail o como sea, pues yo debería entender cuáles son los riesgos asociados a ellos.
También, si entiendo qué sistemas utilizo o cómo opera mi negocio, tengo una página web, mis usuarios trabajan desde casa, o inclusive tengo que compartir archivos a proveedores o demás, puedo también saber los riesgos asociados a esos y buscar cuáles son los ciberataques, amenazas que están pasando más en nuestro país o ciberatacantes. Y entendiendo todo eso, pues puedo generar una estrategia basada pues en inteligencia contra las amenazas que están pasando en nuestro país como tal, ¿no? ¿Cómo podemos tomar esa información o de dónde la podemos sacar? Pues bueno, existen plataformas que en este caso están haciendo pues recolección y escribiendo pues información acerca de lo que está pasando en nuestra región de Latinoamérica o en países en específico. Y aquí les voy a mostrar una de ellas que a mí me gusta mucho utilizar y de hecho tengo la oportunidad de colaborar con ellas escribiendo básicamente los resúmenes de Latinoamérica. Esta amenaza proveída por el equipo de FortiGuard Labs, el equipo de inteligencia de Fortinet, maneja reportes de manera trimestral por regiones. Y aquí vamos a ver, y si nos metemos a América Latina, vamos a ver algo muy interesante. Es decir, un resumen ejecutivo de qué es lo que está pasando, que te habla de vulnerabilidades, dispositivos vulnerables, ataques de denegación de servicio, campañas de botnet, qué es esta campaña, qué es lo que hace y demás, y un par de referencias en este caso. Pero si yo quisiera tener un poquito más de información sobre tendencias o estadísticas, pudiéramos entrar a cada uno de los países y ver por medio de una gráfica cuáles son las detecciones que, pues en este caso, el equipo de inteligencia de Fortinet pues está pudiendo detectar, ¿no? Amenazas para poder ver las tendencias de qué tanto van a la alza o cuáles no, qué representan para el país y sobre todo cuáles son las campañas de botnet que se están activando, pues en este caso en un país en específico, así como las técnicas de explotación que más se están utilizando al día de hoy, ¿no? Así como esto, también pudiéramos irnos a un país a lo mejor como Argentina y poder saber que se están utilizando pues páginas maliciosas que pues, realmente tienen contenido falso, distribución de malware, ciertas campañas de botnet y pues bueno, de qué se están queriendo aprovechar, pues en este caso los adversarios de algunos dispositivos vulnerables como tal. La ventaja es que esto se puede descargar en PDF y una vez que se descarga, pues bueno, ya lo puedes ver de alguna manera, ya lo puedes tener, digamos, a la carta con toda la información que tú necesitas. Esto es totalmente gratuito y te puede estar ayudando, pues en este caso, pues a tener mayor información como tal, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que se puede utilizar, que está muy enfocada a los países de Latinoamérica y que trimestre con trimestre puedes tomar información de ahí, pues para ver qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra región, y a partir de ahí, pues entender un poquito cómo te podrías estar protegiendo. Ahora, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y esto es enfocado a cosas que estuvimos viendo en los últimos meses. Es un caso de estudio que de hecho pues lo publiqué en mi página de LinkedIn. Ahí les pongo la liga recortada por si a alguien le interesa por ahí verlo, en el cual se identificó una cadena de mensajes con links sospechosos que se difundió a través de redes sociales. Y hablo de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, en el que supuestamente si tú entras a la liga se obtiene un regalo de algunas zapatillas, lentes, dineros, entre otras cosas más, ¿no? Si se sigue la cadena de requisitos, se llega a algún tipo de formulario donde, pues bueno, se solicitan datos personales, a veces hasta datos bancarios, con el pretexto de, pues, darte la información para que te llegue el premio a tu casa, ¿no? O para que te depositen dinero a tu cuenta. Este link, una vez se despliega a través de todos tus contactos y se envía de manera automática desde el dispositivo infectado hacia, pues, todos tus grupos o chats de WhatsApp o Facebook como tal, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver un poquito más? Y esto lo explico en el caso de estudio. Aquí pongo los vectores de ataques, que realmente es descarga o distribución de malware a través de navegadores web o redes sociales como tal, en el que si lo queremos poner así muy, muy sencillo es obtenemos el link malicioso, nos comparten el link malicioso por WhatsApp, por Telegram, Instagram o por Facebook, que nos etiquetan a lo mejor en una publicación de algún tipo de pues, promoción como tal. Una vez que se accede o la víctima accede a este link malicioso, pues va a encontrar algún tipo de juego o interacción para que te puedas ganar, en este caso, algún premio, ¿no? Muchas veces, pues en este caso yo me encontré uno de Coca-Cola que pues eran $500, creo que te estaban dando, no recuerdo cuántos eran. Y una vez que ya terminas ese juego, pues
otras bambalinas, digamos, están buscando vulnerabilidades en tu navegador, ¿no? Para descargar un tipo de malware como tal. Una vez que se realiza esto, básicamente la misma amenaza te pide que para ganar el premio compartas este mismo link a 5 contactos tuyos. Y con el simple hecho de darle clic a esa campanita que dice WhatsApp, el mismo navegador va a estar buscando información para completar, digamos, o enviar esto o esta liga maliciosa a más dispositivos, ¿no? Digamos que pues se hace algún tipo de movimiento lateral, si lo quisiéramos llamar así, utilizando técnicas de phishing. Este es un ejemplo real que pasó para unos conocidos. A mí me llegó el link y a partir de ahí empecé la investigación y les puedo comentar que pues, realmente encontré cosas muy interesantes en el laboratorio que yo tengo como tal, ¿no? Inclusive viendo accesos a DNS o peticiones a sitios maliciosos, temas como descarga de malware. Y pues bueno, este inclusive es uno de los malware que estuvimos viendo en la página que les mostré anteriormente, de los que más estuvieron viendo. Si lo quisiéramos ver un poquito más relacionado o digamos en tiempo real, se pudiera ver algo como esto que nos comparten nuestros amigos de Interpol. Básicamente lo que está haciendo es una persona navegando, de repente le llega algún tipo de mensaje y después, pues bueno, se da cuenta que tiene una oferta, le pide cierta información y por el simple hecho de interactuar con la página, es decir, no necesitas poner tu información, puede llegar a infectarse tu dispositivo. Esto es una de las cosas más comunes que se están viendo y la Interpol tiene una campaña impresionante con esto, donde habla que el phishing se esconde en cualquier lugar. No hagamos clics, pues en este caso, en enlaces desconocidos, ¿no? Pues para evitar, pues en este caso, ser víctima de algún tipo de crimen como tal, ¿no? Ahora, para terminar y cerrar la sesión, me gustaría darles un par de tips que por ahí encontré. Vamos a hablar de recomendaciones, ¿no? Y estas recomendaciones están basadas en documentos que comparten pues, agencias globales como UNESCO, el FBI, la Interpol y la Europol, ¿no? Y esto es con el objetivo de mantenernos seguros durante esta pandemia, este trabajo remoto, pues ahora que pues, muchos estamos desde casa, ¿no? Utilizando plataformas digitales. Pues bueno, básicamente, primeras recomendaciones, vulnerabilidades de trabajar desde casa o teletrabajo como tal, realmente es siempre que descarguen algo, seleccionen software que sean confiables, ¿no? Siempre que te manden algún archivo o algún programa para que descargues o instales, revisa realmente que sea confiable, que sea de una organización, pues que sea aceptada y trata mejor tú de entrar a la, digamos, plataforma y te recomendaría que tú lo descargues de la plataforma oficial, ¿no? También, pues, siempre hay que tener cuidado con las tácticas de ingeniería social, ¿no? Y esto es porque tratan de sacarte información confidencial. Siempre hay que tratar de utilizar herramientas que, pues, bloqueen correos electrónicos sospechosos o si te encuentras con un correo sospechoso y viene una liga o un archivo, trata de no abrirlo, ¿no? A menos que, pues en este caso, tengas la experiencia o las herramientas, pues para poder generar un análisis, pues la verdad es que no te recomendaría que lo abrieras, a menos que tengas esa expertise, ¿no? Siempre hay que verificar la dirección web y los sitios web legítimos que nos están enviando. Si te mandan a lo mejor una, pues no sé, alguna página para que veas o algún link para que veas una publicación o video de Facebook, trata mejor tú de entrar a Facebook y buscarlo desde ahí, ¿no? O trata inclusive de no entrar a estas ligas recortadas que generalmente te redirigen a cualquier otro lado como tal. Si nosotros queremos hablar, y esto lo comparte el FBI, también de correo electrónico, eh, los atacantes o los adversarios tratan de buscar o tratar de presionarte, ¿no? Diciéndote que son alguna otra persona, algún directivo o algún familiar y que les surge algo, ¿no? Entonces hay que verificar los cambios de último momento que nos están pidiendo, ¿no? También, sobre todo si nos piden algo como resetear contraseñas o algo por el estilo, hay que tener mucho cuidado con ese punto, ¿no? También, pues verificar la información del correo electrónico, ¿no? Que nos están enviando, especialmente cuando, pues digamos, tenemos un dispositivo móvil en la mano. Siempre hay que asegurarnos de que quien nos envía el correo electrónico realmente sea la persona. Trata de mandarle algún mensajito o marcarle diciéndole, oye, me enviaste este correo, oye, platícame un poquito más, porque es muy fácil enmascarar las cuentas de correo electrónico y hacerse pasar por alguien más. Ya lo vimos con el ejemplo, pues en este caso de phishing sobre el COVID y que se estaban haciendo pasar por, por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También entender que si ya o creemos que fuimos víctima
pues digamos, incidente fraudulento de phishing o demás, lo primero que hay que hacer es cambiar contraseñas, ¿no? También comunicarnos de inmediato con, pues en este caso, nuestro banco, si llegase a aplicar, pues para poder ver si no ha existido algún tipo de movimiento o algo por el estilo, ¿no? Tratemos de ser muy cuidadosos con eso y acerquémonos a las personas pues, que realmente tienen expertise, un equipo de ciberseguridad, algún conocido o analista que conozcas que te pueda ayudar pues a entender qué fue lo que pasó y sobre todo, pues en este caso, si accediste a algún tipo de link malicioso, ¿no? También, pues aquí la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, que realmente esto es un organismo especializado de la ONU, contribuye pues digamos, en esta charla para poder darnos información o mejores prácticas para qué hacer contra las famosas fake news, ¿no? Eh, realmente considerar la fuente de las noticias. Siempre que veas una noticia en redes sociales, revisa de quién viene. No es lo mismo que te envíe una noticia diciéndote que, pues no sé, el COVID ya se acabó y la noticia sea una página que nunca has escuchado, a que te lo diga, pues a lo mejor un periódico reconocido, ¿no? O alguna organización reconocida de salud, ¿no? Puedes hacer una búsqueda rápida sobre el autor y hacerte las siguientes preguntas. ¿Son creíbles? ¿Esto es real o es sarcasmo, ¿no? Que también puede llegarse a pasar. También leer la información a detalle, no nada más leas el título, ¿no? Estos títulos generalmente tratan de ser muy escandalosos y esto es un esfuerzo pues para que le des clic, ¿no? Pregúntate cuál es toda la historia, ¿tiene relevancia? ¿Concuerda con otras fuentes de información? También revisar la fecha de la nota. Muchas veces compartir información vieja o antigua pues no significa que sea relevante y puede causar, pues en este caso, desinformación o pánico pues en todos tus contactos, ¿no? Y lo más importante, no compartir notas que pues no sean legítimas. Esto es para, pues digamos, pues esparcir las fake news, ¿no? Eh, si tú le das compartir y 5 personas de tus contactos le dan compartir y así se va, esto se puede generar pues una distribución muy, muy grande de noticias falsas. Y como les comenté, muchas de estas noticias generalmente contienen sitios maliciosos que descargan algún tipo de malware o son como el ejemplo que les puse, pues en este caso, anteriormente en el caso de estudio de distribución, pues en este caso de malware a través de redes sociales, ¿no? Entonces, evitemos compartir esas noticias que no son reales o que suenan un poco sospechosas, pues en este caso, para no contribuir en este caso a que se esparza más malware pues por todos nuestros contactos, ¿no? Asimismo, y ya con esto me gustaría cerrar la sesión, pues realmente el Europol también emitió recomendaciones para poder, pues en este caso, tener nuestro hogar seguro, ¿no? Como siempre cambiar la contraseña del Wi-Fi, pues ya ves que siempre viene por default, tratar de siempre tener un antivirus instalado en nuestro computador, tener las mejores actualizaciones de nuestra computadora, tableta, televisión, todos nuestros sistemas, ¿no? Siempre tener una contraseña robusta y cambiarla cada cierto tiempo. Otra cosa bien interesante, hacer tus respaldos. Hablamos mucho de ransomware y esto muchas veces con un respaldo se puede solucionar, ¿no? Obviamente hay casos donde aplique. Pero imagínate ya esta pregunta. ¿Qué pasaría si al día de hoy secuestraron toda la información de tu computadora o de tu celular? Si tuvieras un respaldo, básicamente lo que harías es, puedes resetear todo de fábrica, instalar el respaldo y listo. Pero si no lo tienes, todo lo que perderías realmente te impacta. Tienes información sensible, contactos, archivos, fotos, la tesis, la tarea, no sé. Y pues bueno, sobre todo también ponen ahí información de cómo poder estar alerta con los más pequeños, ¿no? Se pueden agregar controles parentales a perfiles de YouTube para los que tienen hijos o hermanos menores, pues es una muy buena práctica, ¿no? Temas como Netflix también se puede. Y pues bueno, realmente también estar siempre alerta con el tema del correo electrónico, que ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Y pues con este último video cierro mi plática y con las conclusiones. En del Interpol, pues bueno, nos pone un poquito de mejores prácticas para, pues en este caso, tener ciberhigiene durante esta pandemia global, ¿no? Si les quisiera comentar las conclusiones es que nosotros tenemos que comprender cómo funciona un ciberataque. Esto beneficia a los equipos de ciberseguridad y también beneficia a la comunidad de ciberseguridad, pues a poder recopilar más información de datos sobre las tácticas, técnicas o procedimientos que utilizan los atacantes. Y esto es para aumentar la base de conocimientos de la amenaza
y así podernos hacer más fácil la selección de medidas de ciberdefensa, ¿no? Es decir, si nosotros como defensores implementamos controles de seguridad más rápido que los atacantes, realmente nosotros tenemos una ventaja. Y es por eso que entender las tendencias de ciberseguridad y de lo que está pasando en la industria nos puede ayudar a generar, pues en este caso, pues una estrategia pues, basada en inteligencia, ¿no? Con esto, pues, termino la charla. Espero que les haya gustado. Por favor, las dudas que tengan son bienvenidas y cualquier cosa, pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias.